Bienvenidos. Oración y fe, oración y enseñanza, A nuestro oración y gracia, oración y súplica, discipulado. oración y obras, oración y lágrimas. De oración. De Iglesia Shekinah. Ministerios de Benecer. Comenzamos. Bendiciones, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios por este momento tan hermoso que una vez más nos concede de poder ingresar a la intimidad de su hogar y sobre todas las cosas juntos podamos seguir estudiando la palabra del Señor. Como es de su conocimiento, todos los martes, los sábados tenemos escuela de oración, aprendiendo a orar, aprendiendo a clamar, aprendiendo a suplicarle al Señor. Pues es importante que nosotros sigamos espigando a la luz de la Biblia. Quisiera invitarle a que hagamos una oración en esta hora y juntos podamos buscar en la palabra del Señor lo que tiene para nosotros en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender y comprender el misterio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de estudio entonces es la oración. Una de las preguntas que muchas veces nos hacemos cuando hablamos de oración, hermano, pareciera algo complicado, algo cansado, algo aburrido, porque recuérdese que muchos no fuimos educados, instruidos para este momento tan hermoso. Sin embargo, recordando las palabras de los discípulos, cuando le dicen al Señor Jesucristo, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos, nos damos cuenta del nivel de oración quizá que tenía la escuela de Juan, y luego vemos que el discipulado quiere ir más allá de lo que ha estado aprendiendo. Orar, en otras palabras, es hablar con Dios, definiendo qué es oración. Orar es hablar con Dios. Le exponía al principio, muchos de nosotros no fuimos instruidos, no fuimos educados en cuanto a esta palabra, porque veníamos con diferentes moldes, con diferente conocimiento en cuanto a la oración. Acuérdese que algunos nos enseñaron a rezar, a otros nos enseñaron a hacerlo de otra forma. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que orar en palabras sencillas es hablar con Dios. Muchos de nosotros, quizá ya fuera de, no estando en el camino del Señor, no caminando en este precioso evangelio, ya teníamos en nuestro corazón, si usted quiere, esta palabra, hablábamos con el Señor, ayúdame, auxíliame, te necesito, qué sé yo, de diferentes maneras, mis queridos hermanos. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, pues nos enseñaron que orar, en otras palabras, era hablar con el Señor. ¿Cómo definir la oración? La Biblia nos enseña que la oración es parte vital para el desarrollo del cristiano. Cuando vemos este concepto o manejando estas ideas, entendemos que si no oramos, mi querido hermano, no hay alimento para nuestra alma, porque alguien escribió y dijo, la oración es alimento. Y claro que sí, porque nos fortalece, porque fortalece el espíritu, fortalece el alma y fortalece el cuerpo. Entonces encontramos que la oración es vital para el desarrollo del cristiano. Mire, yo recuerdo cuando empecé a caminar en el camino del Señor, tuve la virtud de conocer a un grupo de hermanas, señoras honorables, pues que nos invitaban a orar con mi esposa y fuimos encausados en la oración, aunque yo tengo la bendición de que mi madre, yo la escuchaba cuando yo era niño, yo escuchaba a mi madre que oraba, que clamaba, que suplicaba. Yo solo la miraba a veces llorar, otras veces con gratitud delante del Señor. Yo quizás no entendí esa etapa, pero sí recuerdo que mi madre era una mujer de oración.
Y luego cuando el Señor me permite formar un hogar, resulta que la mamá de mi esposa, la madre de mi esposa, una mujer de oración, una mujer de intercesión, una mujer de búsqueda al Señor, como que en algún momento nos complementamos los dos. Y ya conociendo a este grupo de hermanas que se dedican a la oración, bueno, para nosotros fue un aprendizaje, una enseñanza muy hermosa, por supuesto, pertenecer a este grupo intercesor. Sin embargo, el orar, el clamar, el suplicar trajo un desarrollo espiritual para nuestra vida. Y quiero contarle que aunque estábamos con un grupo de hermanos, éramos de iglesia, nos congregábamos en el mismo lugar, nos congregábamos en la misma iglesia, mi querido hermano. Y bueno, fuimos creciendo, nos fuimos desarrollando de una manera hermosa hasta el día de hoy. Yo veo cómo el Señor se ha glorificado, veo a mi familia buscando a Dios, orar, buscar, etcétera, cómo se ha transmitido un legado a nuestras generaciones. Si seguimos leyendo, en cuanto a la oración, no debe de ser por costumbre, sino debe de ser un deseo del corazón. Esto es muy interesante que nosotros lo podamos interpretar, porque no podemos orar por costumbre, ¿verdad? Me toca orar como que fuera una carga, o me toca buscar al Señor, o tengo que orar. No, recuérdese usted que la Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros debemos de buscar al Señor como un deseo del corazón. Claro, para que este deseo se dé, debe de ser motivado por el Espíritu Santo para estar en comunión con el Señor. El que nos puede motivar a nosotros a orar, a buscar al Señor, a inquirir, es el Espíritu Santo. De otra manera, quizá nosotros no podríamos hacerlo. Y cuando usted mira al pueblo del Señor, cuando Jesucristo le anunciaba a sus discípulos que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, les dio instrucciones para que ellos se reunieran en el aposento alto, según la palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice que habían más o menos 120 personas esperando la promesa, hermanos, discípulos, esperando la promesa. Pero ¿qué hacían ellos? Oraban, estaban en comunión, estaban de acuerdo buscando al Señor. Eso es muy interesante que nosotros lo aprendamos, porque a veces cuando estamos orando cada quien por su lado, sino que siempre debe de haber alguien que esté dirigiendo la oración si estamos en grupo. Ahora si estamos en lo individual, pues hermano, pues qué mejor que el Espíritu Santo igualmente nos conduzca, nos guíe y ponga las palabras precisas que nosotros debemos de expresar ante Dios. La Biblia nos enseña o nos invita a orar en todo tiempo, según Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 17. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de orar en todo tiempo. Bueno, entonces la pregunta quizá que nosotros nos podríamos hacer es: ¿y cuál es el mejor tiempo? Bueno, esto es en todo tiempo, en todo momento. Nosotros debemos de buscar al Señor mientras Dios pueda ser hallado. Yo quisiera contarle esta anécdota que nos sucedió en una de las visitas que hacemos a una de las congregaciones que Dios nos permite cubrir. Me acompaña el hermano Juan David, gracias a Dios me acompaña, y yo una tarde antes de salir para el lugar a donde viajábamos, fui impulsado por el Espíritu Santo, aunque había orado mi vida devocional muy temprano con el Señor, pero antes de salir tuve algo en mi corazón que me indicaba que había que orar. Y lo hice, pero no entendía qué estaba pasando o qué se estaba moviendo en las esferas espirituales. Bueno, cuando viajamos y todo, y se dio un acontecimiento, entendí por qué el Señor me estaba motivando a orar. Es decir, las batallas espirituales se ganan por medio del Espíritu. Y quizá la batalla se presentó, pero el Espíritu la ganó antes, permitió una alerta poder estar delante de su presencia. Entonces, le cuento esto porque la Biblia nos dice que nosotros debemos de orar en todo tiempo. ¿Y qué es orar en todo tiempo? Pues a cualquier momento usted puede orar, va en el carro, está en el trabajo, etcétera, están estudiando, qué sé yo, en el lugar donde usted se encuentre. Recuérdese que la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Y luego la Biblia nos enseña
que lo que vale es la intención del corazón. Dios, hermano, no está viendo en nosotros palabras excesivas o palabrerías como hace el fariseo. Recuérdese usted que el fariseo, cuando llegaba al templo, dice que oraba atrayendo la mirada, la atención de todos. Bueno, lo que él buscaba se le fue concedido, ser visto, así dice la palabra del Señor, ser visto por todo mundo, ¿verdad? Sin embargo, había otro hombre que estaba orando, quizá a la misma hora, un gentil, hermano, pero este hombre, dice la palabra del Señor, no se atrevía a levantar la mirada, sino agachado le decía: Señor, ten piedad de mí, Señor, ten misericordia de mí. Ese era el nivel de oración. Entonces tenemos que entender, hermano, que no es que no es por el exceso de palabras, las muchas palabras o redundancia de palabras que vamos a ser oídos. No, 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 no. Recuérdese que el Señor lo que anda viendo es la intención de nuestro corazón. Si vamos ahí al libro de Filipenses, capítulo 4 y versículo número 6. Muchas veces, hermanos, nosotros decimos: pero ¿por qué voy a orar? Es que no sé orar, no sé qué decir, no sé qué decir, pues. Y yo miro que oran, pero yo no entiendo. Pues la Biblia nos enseña que hay muchas razones por las que nosotros debemos de orar. Una de ellas, mi querido hermano, es que tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo. Mire, a veces se nos olvida que lo que tenemos y lo que somos se lo debemos a Dios. Pero qué tan pronto se nos olvida, qué tan pronto se nos olvida aquella etapa a veces complicada, difícil, que en algún momento nos tocó vivir, en algún momento nos tocó pasar. ¿Y qué etapa podría ser esta? Bueno, aquella etapa de pruebas tremendas que en algún momento vivimos, hermano. Quizá se logró vencer aquella prueba tan complicada, divisiones de hogares, quizás se logró vencer un divorcio, al fin se pudo caminar de acuerdo, guiado por el Espíritu Santo, con una intervención de Dios. A veces se nos olvida que el Señor nos sacó de alguna enfermedad, hermano, complicada, o que el Señor de pronto nos hizo una operación milagrosa, salimos de deuda. Se nos olvidan todas esas cosas. Yo siempre guardo en mi corazón y atesoro en mi corazón, mi querido hermano, milagros que he visto en esta congregación, en este ministerio, gente que ha sanado Dios de cáncer. Y le doy gracias a Dios porque les sanó y porque están congregándose en este lugar. Porque usted mira, muchas veces hay milagros que Dios hace, gente que sana, etcétera. Pero ¿dónde están? Vuelven al lugar de donde salieron, como aquellos 10 leprosos del Antiguo Testamento, ¿verdad? O del Nuevo Testamento, que se acercaron a buscar a Jesús buscando sanidad. ¿Qué es lo que hace Jesús? Los envía a presentarse al sacerdote. Caminaron, y en la medida que ellos iban caminando, se dieron cuenta que iban quedando sanos, iban siendo restaurados. Nosotros tenemos que entender que la sanidad, la restauración, hermano, de nuestros cuerpos, la restauración del alma, la restauración del espíritu, se va a ir dando conforme vayamos avanzando, conforme vayamos evolucionando. Es un proceso espiritual. Cuando estos 10 van y se presentan al sacerdote, uno regresa y se presenta ante Jesús y le dice: no eran 10, ¿qué sucedió? Pues que 9 regresaron quizás a su vida antigua, a su pasado, etcétera, pero uno reconoció a Jesucristo como su sacerdote. ¿Por qué regresa? Porque tenía gratitud en su corazón. Bueno, quizá hoy entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, nos sentimos bien, creemos que todo está bien, se nos solucionaron los problemas, creemos que ya no tenemos necesidad de nada, evadimos hablar con Dios, evadimos buscar al Señor. Hermano mío, eso no es correcto. Yo quiero llamarle a la reflexión, a llamar su atención en esta hora y hermano, recordarle que nosotros somos lo que somos por la misericordia de Dios, pero tan fácilmente perdemos principios que habíamos alcanzado. Entonces, una de las etapas hermosísimas que nos toca vivir buscando al Señor o sirviéndole al Señor es dándole gracias por lo que ha hecho. El libro de Filipenses,
capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipenses y le dice, por nada estéis afanosos. Mire qué tremendo es esto. Antes bien, en todo, mediante, número 1, oración, 2, súplica, 3, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Me voy a quedar con la parte tercera de este versículo. Dice mediante oración 1, súplica 2 y con acción de gracias. Bueno, ¿cómo podemos empezar a orar? El apóstol Pablo está haciendo énfasis aquí en este versículo sobre el ser agradecidos con Dios. Bueno, ¿cómo puedo empezar? Dándole gracias a Dios porque hoy tenemos una familia, dándole gracias a Dios porque tenemos a nuestros hijos, dándole gracias a Dios porque estamos integrados, gracias a Dios porque salimos con éxito de una pandemia tan complicada, tan difícil que nos tocó vivir, algo que nos tocó vivir a toda la humanidad. Gracias a Dios salimos victoriosos. Muchos padecimos, otros fuimos a parar a hospitales. Hermano, a mí me tocó ir a parar al hospital con este problema, pero yo le doy gracias a Dios. ¿Y sabe por qué le doy gracias a Dios? Porque por su amor, por su misericordia es que estamos de pie. Igualmente usted en su casa, no le vea despropósitos a lo que ha vivido, a lo que ha pasado. No le vea despropósitos a lo que a los acontecimientos que quizá usted ha estado pasando. Debemos de aprender a darle gracias a Dios. ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios? Porque nos sacó en victoria. Hermano, nos tiene vivos, nos tiene respirando el aire nuevamente. Podemos ver la luz del sol. Yo recuerdo que un familiar mío que acostumbra a hacer ejercicios, hermano, buscar la montaña dentro del concepto que maneja en su corazón en cuanto a Dios, dice, yo voy subiendo la montaña, le voy agradeciendo a Dios por ustedes que se dedican a servirle al Señor, pero es importante ir a respirar el aire puro y qué hermoso es ir a hablarle a Dios en medio de la naturaleza. Bueno, por lo menos tiene gratitud a Dios, quizá mucho más que otros que hemos conocido a Dios de otra manera y en otra dimensión. Entonces, ¿qué faceta es la que nosotros necesitamos vivir, mi querido hermano? Es de gratitud delante de la presencia del Señor. Darle gracias a Dios porque tenemos un trabajo, otros lo perdieron y algunos no se recuperan, otros perdieron su empresa y no la recuperan. Hermano, tenemos que darle gracias a Dios y suplicarle que nos haga misericordia. En el caso nuestro, a mí me tocó vivir una etapa de esas, hermano, también complicadas, porque recuérdese que nosotros somos familia. Cuando hablamos de familia, no solamente hablamos de esposa, estamos hablando de hijos, y dentro de algunas cosas que vivimos fue cuando mis hijos se quedan sin trabajo, en plena crisis, en lo más delicado, la pandemia, mi querido hermano. De pronto le dicen muchas gracias, pero hasta aquí llegamos, se acabó, no hay más trabajo. ¿Y qué hacer? Los hijos y el estudio, ¿qué hacer, hermano, para poder solucionar esta crisis? No solo era de enfermedad que se estaba dando, sino también había que sacar adelante el hogar. ¿Qué hicimos como familia? Ponernos de acuerdo, venir a la unidad todos, hermano, y sacamos adelante a mi hijo hasta el día de hoy. Yo le agradezco al Señor porque Dios lo terminó honrando. Aquí le dijeron no, aquí le dijeron bienvenido, y gracias a Dios, hermano, el lugar donde está es un lugar muy estable, donde pues ha sido honrado él y lógicamente nosotros como sus padres. Pero ¿por qué le hablo de todo eso? Mire, hermano, porque nosotros definitivamente tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Mire, pues, nos quejamos de todo. Si el desayuno son frijolitos y huevitos, etcétera, que por qué ese es el desayuno, que por qué eso vamos a comer, por qué nos. Pero tú lo tienes. Hay otros en otras partes del mundo, hermano, que ni siquiera tienen con qué comer. Que es aquí mismo donde vivimos en nuestra nación. Hermano, hay gente que no tiene pues para los 3 tiempos, pero tú los tienes. Tenemos que ser agradecidos con Dios por la provisión que Dios nos envía. Hermano, si no cuesta ser agradecido, no cuesta. Solo tenemos que decirle, Señor, gracias, 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 te doy gracias. Gracias por los alimentos, mi querido hermano.
Mire, darle gracias a Dios por la educación de nuestros hijos. Si están en una escuela, pues hay que darle gracias a Dios por la escuela que te permite pues inscribir a tus hijos, que ellos adquieran educación, que vayan a la instrucción, etcétera. Hermano, estás en una universidad, pues hay que darle gracias a Dios, hermano. Tienes trabajo, dale gracias a Dios porque tienes trabajo. Hermano, dale gracias a Dios, a Dios, hay que darle gracias a Dios por la empresa que te contrató, la empresa que te abrió las puertas. Hermano, mire, nosotros tenemos tanto de que agradecerle al Señor. Y recuérdese usted que la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así que yo quisiera dejar este versículo, hermano, en su corazón. ¿Cómo orar o por qué orar, verdad? Por acción de gracias. Tenemos que darle gracias a Dios, hermano. Tenemos que aprender a ser hijos agradecidos para con Dios. Y perdone cómo se lo voy a exponer, pero muchas veces, hermano, viendo cómo estamos, quizá, y gracias a Dios, se superaron crisis. Hoy estamos bien, recuérdese que estamos hablando de oración, pero se nos olvidó de pronto quiénes éramos. De pronto se nos olvidó que estábamos de rodillas, de pronto se nos olvidó que llorábamos, de pronto se nos olvidó que clamábamos, de pronto se nos olvidó que intercedíamos, de pronto se nos olvidó que tampoco tuvimos trabajo, de pronto se nos olvidó que pasamos crisis, de pronto se nos olvidó que pasamos pruebas, adversidades, luchas, penas, problemas, se nos olvidó todo. ¿Por qué se nos olvida? Porque estamos bien, porque hoy lo tenemos todo, pero la Biblia cuando habla, hermano, cuando habla de manzanas, habla de experiencias nuevas. Cuando habla de pasas, está hablando de experiencias pasadas, que tus experiencias pasadas con Dios nunca se te olviden, que regreses, que vuelvas, que evoluciones, que ingreses nuevamente, mi querido hermano, a los caminos perfectos y gloriosos de parte del Señor. Así que hoy estamos en una instrucción de oración. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues orar por gratitud. Si decimos, Señor, no tengo nada por qué orar bien, hay que agradecerle a Dios, hermano, porque te tiene bien, hermano, porque a pesar de las luchas y de las pruebas sigues caminando y no has desfallecido. Amén. Bueno, ¿por qué dar gracias, verdad? Tenemos el concepto que la oración de acción de gracias se efectúa solo cuando acontece algo agradable. Mire qué tremendo es esto. Le damos gracias a Dios cuando creemos o creemos que debemos de darle gracias a Dios, hermano, solo cuando acontece algo agradable. Número 2, ejemplo, darle gracias a Dios porque somos sanados, prosperados económicamente, bendecidos, etcétera. Usted quizá en su casa, donde usted nos hace favor de oírnos o de vernos, usted puede pensar o tomar otros conceptos más. La Biblia nos enseña a orar en medio de cualquier situación, en medio de cualquier batalla, sabiendo que todo lo que nos acontece tiene un propósito de parte de Dios. Que todo lo que usted viva, todo lo que usted pase, todo, hermano, tiene un plan de parte de Dios. Romanos 8:28 dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Mire qué lindo, hermano. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, de acuerdo a lo que le toque vivir, le toque pasar o quizá ha superado, recuérdese que usted es amado de parte de Dios y todo lo que nosotros pasamos ha tenido y tiene un propósito de parte del Señor. Amén. Bueno, quiero invitarlo entonces a seguir buscando o espigando esta hermosa tarde. Orar, hablar con Dios. Hemos visto que debemos de ser agradecidos, pero también debemos de aprender a orar para no entrar en tentación. Eso es muy interesante, hermano. Tenemos que aprender a orar para no entrar en tentación. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para no entrar en tentación? Bueno, la Biblia nos define como velar. Velar, dice la Biblia, dice velar. ¿Y qué es velar, hermano? La Biblia, cuando nos habla de velar, nos habla de mantenernos despiertos y luego de ser vigilantes. Dos cosas que son fundamentales. Mantenernos despiertos y ser vigilantes. Imagínese usted, despiertos y vigilantes. Entonces, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
tenemos que mantenernos despiertos. Mire qué tremendo. Tenemos que mantenernos despiertos. Por eso dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. ¿Quiere usted que el Señor le alumbre? Manténgase vigilante, manténgase despierto para poder entender este versículo. Entonces, todo aquel hermano que quiera evitar ser tentado por el adversario, mi querido hermano, lo primero que tiene que hacer es mantenerse despierto, debe de ser vigilante, debe de estar alerta, aleluya. Y luego dice Mateo 26, 41, velad y orad. ¿Qué es orar? Le acabo de explicar que orar es hablar con Dios, es hacer una oración, es suplicar, es pedir. Mire lo tremendo de esta palabra. Y luego dice, velad y orad, Mateo 26, 41, para que no entréis en tentación. Esta palabra entrar igualmente la vemos en el griego 39:86 que dice poner a prueba, experiencia, solicitar, disciplinar para que no entréis. Para no entrar tenemos que estar disciplinados, hermano, o disciplinarnos. Entonces dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, mire, pues, según esta palabra que estamos viendo, el Señor Jesucristo está orando en el monte. El Señor tenía la riqueza, la bendición de que al atardecer subía a orar. Pero Él le dice a los discípulos que su alma está triste, está angustiada. Baja, le dice, mi alma está angustiada. Pero ellos no entendieron porque sus ojos estaban cargados de sueño, muy cargados. ¿Qué les dice? Mi alma está angustiada, les estaba diciendo, pueden orar por mí. Pero ellos no lo entendieron porque estaban cargados de sueño. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es a velar, a orar para no entrar en tentación. Hermano, si tú no velas, si tú no oras, por supuesto que el enemigo está presto y dispuesto para hacer daño. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues tenemos que aprender a orar, a velar, hermano, para no entrar en tentación. Este tipo de oración es de los que menos practica el cristiano, ser vigilante. Es lo que menos hacemos a veces, hermano. A veces nos cuesta ser vigilantes, ya que muchas veces nos acordamos de orar hasta que nos alcanza el pecado, hasta que estamos en clavos, hermano. Nos acordamos que hay que orar, ¿verdad? Pero tenemos que estar alertas. Y luego Dios espera que oremos para prevenir la tentación y de esa manera le podemos agradar. Mis amados hermanos, quisiera dejar esta palabra en su corazón y suplicarle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que nos guarde, que nos enseñe, que nos siga instruyendo en el nombre poderoso de Jesús. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Edifícanos, consuélanos, anímanos, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Permítenos estar alertas, permítenos ser vigilantes, permítenos estar despiertos y cubiertos con la poderosa sangre de Cristo. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice hogares, bendice familias, llénalas con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén.